soy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a ser. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga, les saludo con la paz del Señor. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias por tu presencia ante todo. Te damos gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar a través de las redes sociales, Padre amado, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación. Te damos gracias, Padre amado, también porque sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu, Padre amado, el que trae convencimiento de pecado, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Ahora yo en el nombre de Jesús también ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne se sujeta, todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestra vida. Lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento, dice que el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos y empieza a hablar de la gracia del Señor, del remanente, y acá nos explica el Señor, hoy nos quiere mostrar que el Señor no desecha a nadie, simplemente que tenemos que nosotros reconocer simplemente nuestra falta, nuestro error. ¿Por qué? Porque en el primer versículo que leímos dice, el mismo apóstol Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué nos dice esto? Porque en su momento él estaba persiguiendo a la iglesia, él estaba en su doctrina, él creía servir a Dios, pero que estaba en contra del Señor, en contra de los que predicaban el evangelio. Y si él los perdonó a él por gracia lo perdonó, lo llamó, lo levantó y está hablando él mismo, está predicando. El Señor hoy nos quiere mostrar eso, la importancia de la gracia, del amor y de la misericordia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, Él no desecha a nadie. Tal vez usted también en su momento se apartó o usted se acercó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque comprendió también que el Señor por gracia nos perdonó, por gracia nos perdona y nos tiene misericordia, así como lo tuvo con el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. En el versículo 2 dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Nos cuenta la palabra del Señor que el apóstol Pablo menciona una parte muy importante, la palabra del momento del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice que el mismo profeta Elías en su momento, cuando estaba haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, él agarra y habla en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en su momento el pueblo se había corrompido, quería servir a Dios, pero quería servir a los dioses, a los baales de ese tiempo.
Y dice que Elías dijo en su momento que todos se olvidaron de Dios y que él solo quedaba. Y la palabra del Señor también nos cuenta hoy, nos muestra también que lamentablemente nosotros muchas veces actuamos como Elías. ¿Por qué? Porque creemos que somos los únicos que estamos predicando, que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Porque el Señor, mire lo que le dice en el versículo 4. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La palabra del Señor nos cuenta que cuando Elías dice esto, el profeta Elías habla en contra, si se puede decir, del pueblo, de la nación que estaba en su momento. ¿Por qué? Porque el pueblo se había corrompido, se había entregado a los dioses, a los placeres de la vida y querían servir a Dios, que lamentablemente hoy nos representa a las personas que están tibios. ¿Por qué? Porque las personas tibias quieren servir a Dios, quieren tener un pie en la iglesia, quieren tener comunión con Dios, pero también quieren tener comunión con las tinieblas, con el mundo. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque nos constituimos enemigos de Dios. Y eso es lo que Elías quería expresar en su momento. ¿Por qué? Porque Dios lo usó grandemente al profeta Elías y hizo descender fuego del cielo y demostró que Jehová es Dios. Así como en su momento el pueblo se arrepintió, hoy el Señor quiere que nosotros comprendamos la importancia, por qué es el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y también nos muestra cómo le contestó. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos mensajes que hablan en contra del profeta Elías, que dicen que él hacía descender fuego del cielo, pero Dios le retó, le exhortó. Y no es así, simplemente el Señor le hizo ver que él estaba confundido. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, tal vez nosotros muchas veces también nos confundimos, ponemos a todo en la misma bolsa, si podemos decirlo, o señalamos a todo que son todos iguales, pero no es así. ¿Por qué? Porque el Señor le contesta en el versículo 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué? Porque en su momento Dios le contesta a Elías y le dice que sí, que está bien, que él es el único que ha quedado, que está predicando, que está haciendo la voluntad de Dios, pero Dios tenía un remanente, tenía 7,000 personas que no doblaban rodilla ante los dioses de ese tiempo. Y hoy el Señor nos quiere hablar a nosotros, al remanente, a lo que nosotros estamos predicando, a lo que estamos guardándonos para el Señor, estamos haciendo la voluntad de Dios. Hoy Dios nos quiere hablar de eso también, pero también nos quiere mostrar que Él no desecha a nadie. ¿Por qué? Porque en el principio acabamos de leer que Pablo también decía que Dios no desechó al pueblo de Israel, no desecha a Dios a nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice que Él los recibe a todo lo que el Padre lo manda y Él no desecha a nadie, Él no aborrece a nadie, simplemente si vienen con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, acá el Señor nos está mostrando a las personas tibias, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en su momento Elías hablan contra la iglesia, hablan contra el pueblo. ¿Por qué? Porque querían servir a Dios y querían estar en el mundo también. Pero el Señor hoy nos muestra la importancia de eso, de no señalar a todos que son iguales. ¿Por qué? Porque muchas veces lamentablemente el Evangelio está mal visto por causa de un par de personas que hacen todo lo contrario o hacen las cosas mal delante de las personas. ¿Por qué? Porque dicen ser siervos y no lo son. Pero Dios dice que ha guardado un remanente para este tiempo por gracia. ¿Y qué es un remanente? ¿Por qué? Porque muchas veces también escuchamos o sentimos nombrar esa palabra y no comprendemos. Y el remanente es lo que queda o se reserva para algo, y el Señor está guardando el remanente para los últimos tiempos y nosotros somos parte de ese remanente. ¿Por qué? Porque Dios, antes de dejar la gloria de Dios la tierra, dejar el templo de Dios la gloria, Él siempre tenía un remanente, Él siempre levantaba un remanente, un grupo que estaba fiel al Señor. Y tal vez usted es parte del remanente, usted tal vez está guardando en este tiempo por amor a Dios. ¿Por qué? Por fidelidad, por lo que Él hizo en su vida, en agradecimiento se está guardando, está predicando la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, y hoy Dios le quiere hablar. O tal vez es un Elías. ¿Por qué? Porque Elías lo conocemos como el profeta de fuego, que muchas veces lo nombran. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor? Que hoy en día lamentablemente todos están predicando eso, arrepentite porque Dios es fuego consumidor, y no es así. ¿Por qué? Porque en su momento Dios levantó a Elías para eso, pero ahora el Señor nos quiere hablar del amor y de la misericordia y de la gracia, que nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 que lo leímos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio, el reino de los cielos en la tierra.
Tenemos que predicar de la gracia y la misericordia. Tenemos que hacer entender a las personas de que Dios no es eso que hablan los hombres, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos quieren que caiga fuego del cielo, como en su momento dice la palabra, que no aceptaban a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Dios de fuego, un juez que lo juzgue a las personas que hacían mal. Pero Jesucristo nos mostró el amor del Padre, y eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, que Dios guardó ese remanente, nos está guardando a nosotros, y tal vez usted está escuchando este mensaje y también Dios lo está guardando para este tiempo, lo está llamando para este tiempo, para que usted pueda ser salvo, usted y toda su familia. Seguimos leyendo, en el versículo 6 dice: y si por gracia, ya no es por obra; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. La palabra nos cuenta, dice que en su momento, en el Antiguo Testamento, el Señor le pone leyes y estatuto al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, y dice que le dio leyes que cumplan, para que el que cumple todo eso por obra, era por obra en su momento, porque tenían que cumplir todo y eran salvos. Pero hoy ya no es más así. ¿Por qué? Porque es por gracia. Porque la gracia es algo que nosotros no nos merecíamos, pero lo recibimos por gracia y misericordia de Dios, por amor a Él mismo. ¿Por qué? Porque dice que Él mandó a Jesucristo para que nos reconcilie a nosotros con Él, para que podamos tener la vida eterna y podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque acá nos dice que ya no es más por obra, sino por gracia. Nosotros, la palabra del Señor nos dice que no es por obra para que nadie se vanaglorie, para que nadie diga lo hice con mi fuerza, lo hice simplemente por gracia y misericordia del Señor, que estamos acá predicando la palabra del Señor primeramente, porque Él tuvo misericordia con nosotros, y gracia también, que nos dio la oportunidad de tener una nueva vida, de hacer las cosas bien. Tal vez usted también ya está en las últimas, o está buscando la solución a sus problemas, la respuesta a sus problemas, y la respuesta a sus problemas se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que lo puede salvar, libertar o sanar, tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y para Él no hay nada imposible. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que Dios no desecha a nadie primeramente. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo mal las cosas, o en su momento hizo por ignorancia las cosas, usted tiene que arrepentirse de todo corazón, y Dios está viendo eso, que es sincero, y lo va a aceptar, le va a cambiar, le va a hacer una nueva criatura. Simplemente tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón. O tal vez es, vuelvo a repetirlo, como un profeta, como Elías en su momento, que él quería justicia de Dios, pero hoy tenemos que expresar la misericordia y el amor de Dios. Tenemos que hacer comprender a la gente que ya no es más por obra, sino por gracia, por misericordia. Tenemos que expresar el amor de Jesús a las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos a un Dios de fuego, lamentablemente muchos se van a apartar. ¿Por qué no están buscando eso? Las personas hoy en día quieren ver el amor, porque la palabra misma nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, pero la gracia va a sobreabundar, y esa es la gracia, algo que nosotros no nos merecíamos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos personas, en su momento, así como el apóstol Pablo, él perseguía en la iglesia, él mataba a las personas, dice, pero Dios tuvo misericordia y tuvo gracia y lo perdonó. Y así vemos muchas veces en la iglesia, en las congregaciones, o gente que estaba en la mala vida, haciendo cosas malas, en los vicios, en la droga, muchas cosas malas, que cambiaron su vida, y no creemos. ¿Por qué? Porque simplemente fue por gracia, porque ellos reconocieron que estaban haciendo algo mal, y Dios los perdonó y los hizo una nueva criatura. Y hoy vemos esas personas que son el remanente, así como usted que está escuchando este mensaje, y nosotros que estamos aquí somos los obreros de la última hora, lo que el Señor preparó para este tiempo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, el Señor dice que en los últimos tiempos la gracia va a sobreabundar sobre toda carne, sobre todo sobre niños, ancianos, sus siervos mismos. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy, nos está mostrando la importancia de la gracia y la misericordia, que Él no desecha a nadie, simplemente que tenemos que acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Seguimos leyendo en el versículo 7, dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Por qué nos dice esto la palabra? Porque en su momento dice que el pueblo de Israel buscaba la tierra prometida y la consiguió, gloria a Dios.
pero también estaban esperando la llegada del Mesías, de Jesucristo. Y cuando Él llegó, lamentablemente tenían ese espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque no creían en nada. ¿Por qué? Porque Dios mismo les cegó el entendimiento al ver que ellos no querían saber nada con Dios mismo, porque en su momento ellos se entregaron a la idolatría, a la religiosidad del hombre, hacían todo lo que el hombre le decía y no lo que Dios le decía, y hoy lamentablemente está pasando lo mismo, y por eso el Señor levantó este remanente que está predicando la verdad en tiempo y fuera de tiempo, está diciendo que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no existe nadie más, y también que Dios no desecha a nadie. Ese es el mensaje de hoy, eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Así como perdonó al apóstol Pablo, a su momento llamado Saulo, que él perseguía a la iglesia, él hacía mal a la iglesia, él lo hizo una nueva criatura y lo hizo el apóstol Pablo, que hoy en día nos enseña a través de la palabra que él dejó escrita, nos enseña mucho el Señor, y eso es lo que Dios quiere hacer con su vida. Si usted se arrepiente, usted cambia, entrega su corazón a Cristo, Dios puede hacer todo nuevo. Tal vez usted está en la mala vida, está privado de su libertad, o está en las últimas, en un vicio, está todo mal con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, no lo sé qué circunstancia está pasando, pero Jesucristo le puede hacer una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice, la palabra misma nos dice, el apóstol Pablo mismo escribió y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando nosotros nos acercamos, pedimos perdón por nuestros pecados, dice que Él agarra todo lo malo en nuestra vida, los pecados, y tira a lo profundo del mar y hace una nueva criatura. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy, quiere mostrarnos que Él no desecha a nadie, y también nos quiere mostrar que somos el remanente, lo que estamos sirviendo a Dios, lo que estamos siguiendo a Dios. Es difícil, duro, pero con Cristo todo podemos, porque Él ya venció al mundo. Simplemente tenemos que aferrarnos a Dios, y como dice la palabra, aferrarse a Dios y el diablo va a huir. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos la importancia de su amor y su misericordia, y también que somos el remanente escogido para este tiempo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, que Jesucristo vino a morir por amor a nosotros y nos brinda esa gracia para que podamos predicar y que podamos ser de bendición hacia los demás. Por eso yo le doy las gracias por compartir este tiempo. Ahora le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, y ahora al final también vamos a estar haciendo la oración para que acepten a Jesucristo y para que se reconcilien lo que se habían apartado. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos
Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestra vida. Hoy comprendemos, Padre amado, que tú no desechas a nadie, Padre amado. Hoy comprendemos la importancia también de la gracia y la misericordia que tienes para con nosotros, Padre amado. ¿Por qué? Porque tal vez, lamentablemente, nosotros por apariencia vemos a las personas que hablan de ti, Padre amado, y creemos que todos son iguales, pero no es así, Padre amado. Hoy tú nos muestras que hay un remanente que está clamando y te está sirviendo, Padre amado, que no dobla rodilla ante Baal, Padre amado. Y hoy comprendemos también la importancia, Padre amado, de tu misericordia, ante todo de la gracia que tú nos diste a través de Jesucristo, Padre amado. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Padre amado, entre ti y los hombres, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por ello, Padre amado. Ahora yo te pido que tu Santo Espíritu esté tocando los corazones, Padre amado, que ellos puedan entregar su corazón, Padre amado, derramar su corazón delante de tu Santo Espíritu y aceptar a Jesucristo en su corazón. Y si se habían apartado, que puedan acercarse otra vez, Señor, que puedan reconciliarse contigo, Padre amado. Que tu Santo Espíritu haga la obra, Padre amado, porque tu palabra misma nos dice que tú estás a la puerta del corazón de ellos y llamas, Padre amado. Y ahora yo te pido que tu Santo Espíritu toque esos corazones, Padre amado. Tal vez le cuesta, pero tu Santo Espíritu lo va a ayudar, Padre amado, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora yo le invito a los que quieren aceptar a Jesucristo en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy hombre pecador, te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y anote mi nombre en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu me ayude a ser una buena persona y me pongas a las personas para que me guíen, para que yo pueda ser de bendición. También a los que se quieren reconciliar, volver al camino, invito a repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti, contra el cielo, te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y te pido vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que tu Santo Espíritu llene esos vacíos por los cuales me había apartado, y que puedas ponerme a las personas para que me guíen, para que yo pueda ser de bendición. Padre, yo te doy gracias porque sé que las personas que lo hicieron con un corazón contrito y humillado, y sé que tú no lo vas a desechar. Tú los recibes con los brazos abiertos, Padre amado, porque hay fiesta en los cielos, porque un hombre pecador se arrepiente, Padre amado. Tú estás gozoso. Por eso te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia y por esa gracia que nos diste a través de Jesucristo. Te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Y si estábamos pensando que el Señor nos desechó a alguien por causa de lo que está haciendo, lamentablemente que comprendamos que el Señor no desecha a nadie primeramente si se arrepienten de todo corazón. Y también que Dios guardó un remanente para estos tiempos, el remanente de la gracia, que tenemos que predicar de la gracia de Jesucristo, del amor y de la misericordia que Él tuvo para con nosotros. Y también comprender que si usted hizo la oración con un corazón contrito y humillado, o creyendo en el Señor que lo perdonó, hecho está. Y que cuando todo esto pase, busque un lugar donde congregar, donde le puedan guiar para que pueda ser de bendición, y que el Señor se glorifique a través de su vida y que pueda ser testimonio de bendición para los demás. Le doy la gracia una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima.